Chicos, gracias por venir. Vamos a tener un rato para charlar y dialogar acerca de algunas cosas relacionadas con el arte, que es mi profesión, con mi manera tal vez de entender lo que es la creatividad, la imaginación, un poco de ese tipo de cosas que son mis herramientas de trabajo. Siempre ocurre en estos casos que van a empezar a entrar en confianza cuando se va a acabar la entrevista, o sea que se van a quedar con algunas preguntas para hacer, porque en el último minuto, cuando están, digamos, en confianza, se acaba el tiempo generalmente. Así que se los advierto por si tienen preguntas concretas, pueden arrancar ya. Pero en principio voy, si quieren, a dar algunos datos biográficos para aquellos que no conozcan quién soy. Bueno, yo nací en Capital en el 63 y bueno, estudié la primaria y la secundaria en Capital Federal, en Buenos Aires, y terminé a los 18 años una secundaria que tenía materias artísticas como especialización de esa secundaria. En realidad era una escuela bastante particular, si no la única que había en ese momento en Buenos Aires, y gracias a que algunas maestras de la primaria le dijeron a mi mamá: su hijo tiene condiciones, sería bueno que estudiara en el FADR. Gracias a eso hice esta secundaria, y cuando terminé a los 18 años ya tenía una base y unas herramientas para poder trabajar como ilustrador en editorial o publicidad. Entonces eso fue lo que ocurrió. Me hubiese gustado mucho hacer Bellas Artes. De hecho di un examen de ingreso, pero cuando terminé la secundaria necesitaba trabajar porque, bueno, la situación económica de mi familia era, mi papá murió cuando yo tenía 4 años, me crié con mi mamá y tengo un hermano de 2 años menor, que también él se dedica a esto, él es diseñador gráfico. Quiero decir con esto que teníamos una situación apremiante, entonces tuve que decidir empezar a trabajar a los 18 años. Prácticamente en el acto encontré trabajo en una agencia de publicidad y empecé a trabajar como ilustrador. Tenía 18 años, o sea que mi profesión comienza ahí, a los 18 años. Y realmente no me costaba mucho lograr hiperrealismo, que era lo que en ese momento se valoraba mucho en las agencias de publicidad. Entonces rápidamente empecé a trabajar mucho, a tener clientes, a poder ganar mi dinero, desarrollar una profesión. Pero ocurrió que siempre tuve una pasión por el arte fantástico. Eso era lo que yo quería hacer y lo sabía muy bien. Y si bien publicidad me estaba dando lo que yo necesitaba, que era un trabajo y dinero, algo dentro de mí me decía: tenés que seguir buscando para poder dedicarte a lo que verdaderamente me gustaba, que era el arte fantástico. Y en Buenos Aires había muy poco mercado para eso. Empecé a trabajar para unas editoriales que publicaban cómics. Bueno, La Fierro es una revista que empezó a principios de los 80, que para mí era realmente un campo alucinante de trabajo de los grandísimos artistas dentro de lo que era el cómic, el fantasy de aquella época. Y entonces trabajar para esa revista realmente fue una de las cosas que más me impulsó, que más me animó, más me estimuló. Pero no había más mercado que ese. Hice mucho trabajo para editorial en Buenos Aires, mucho para publicidad entre
ya digo, desde los 18 años hasta los 22, y después me fui a Europa. Me fui a vivir a Barcelona, que es donde todavía vivo, precisamente porque estaba buscando mercados para hacer lo que me gustaba. Eran épocas muy duras para hacer viajes tan largos, porque costaban mucho y era, como no era algo que se pudiera hacer tan fácilmente, cuando uno se despedía en el aeropuerto era como para siempre. Entonces fue una decisión dura. En ese momento yo tenía una novia y nos casamos justo el día antes de irnos. Lo decidimos hacia último momento y sigue siendo mi mujer y la madre de mis 2 hijos. Así que las cosas fueron muy bien en todos los sentidos. Entonces, bueno, decía, buscando el mercado en el que yo me pudiera desarrollar tal y como quería, o sea, arte fantástico y con una libertad como yo la necesitaba, empecé a trabajar desde Barcelona para el resto de Europa a través de un agente, y después ya empecé a trabajar para Estados Unidos, y Estados Unidos obviamente es el mercado más grande que existe en el mundo. Entonces desde el principio de los 90 ya trabajo para Estados Unidos. Lo que pasa es que ya no quise irme a vivir otra vez a otro país nuevo, entonces me quedé desde España trabajando para Estados Unidos. Actualmente vivo cerca de Barcelona, en un pueblo sobre la costa que se llama Sitges. Hoy en día trabajar para clientes en cualquier parte del mundo es muy fácil, no es como lo hice yo en el 87, porque con una conexión a internet uno está en contacto y trabaja para clientes en todas partes del mundo. Y viajo a convenciones, exposiciones, ferias de libros en diferentes partes de Europa y de Estados Unidos, y también Argentina, donde vuelvo mínimo 2 veces por año, y donde además de estar presente en la Feria del Libro o en alguna convención que me invitan, hago este tipo de charlas, de encuentros, para compartirles mis experiencias y estimularlos, a aquellos que tengan interés en las cuestiones relacionadas con el arte. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver un par de videos donde se me ve pintando. Son 2 diferentes técnicas que yo manejo. Una es pintar sobre piedras, que es algo que yo desarrollé en el 95 de una manera muy fortuita, pero que me está dando, esa técnica la muestro en exposiciones en diferentes partes del mundo y tiene mucho éxito porque es original y al mismo tiempo porque hay mucha gente que se identifica con esa manera de mirar el entorno, ¿no? En este caso se trata de piedras donde yo analizo la forma, estudio el volumen de la piedra y solo a través de la pintura, solo a través de pinceles consigo una imagen tridimensional, que no es lo mismo que pintar sobre un papel blanco o una tela blanca, que es mi otra profesión. Entonces después vamos a ver una pintura también que es óleo sobre tela. Así que arrancamos, Vero, por favor, y les voy a ir explicando un poco a medida que veamos. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede ir haciendo a medida, ya entramos en un diálogo y ya entramos en la cuenta regresiva, así que bueno, la música también. Yo, además de pintar, dibujar y
La técnica la titulé Petropictos porque era una palabra que necesitaba para definir algo que no existía. Existen petroglifos que son dibujos sobre piedra, pero lo que yo hago es usar la forma natural. Acá estoy afuera de mi jardín, yo vivo arriba de una montaña, y es una zona donde las clases de piedra son increíbles. Tienen unas formas y unos accidentes que son excelentes para el trabajo. Bueno, este es mi jardín, estábamos mirando antes ahí, y llevo una piedra que acabo de elegir en mi estudio, y ahí comienzo a estudiarla. Entonces es importante que la luz utilizando la imaginación 100%, o sea, veo la piedra, por mi cabeza desfilan imágenes continuamente, es un proceso, esta parte del proceso. Y esa es la palabra que tengo que usar, porque realmente es una técnica que me aporta a mí algo que es totalmente diferente que pintar sobre un papel blanco. En este caso estoy usando óleos sobre la piedra porque funcionan muy bien. Los óleos es una técnica, es una pintura que tiene mucha durabilidad, o sea, y se adhiere muy bien a cualquier superficie, se puede diluir muy bien. Y bueno, como ven, el secreto simplemente es pintar usando la forma tridimensional de la piedra. Ahí estoy raspando un poquito algo de pintura que después quiero convertir en luz, entonces simplemente con una hoja de cúter raspo. Y tal vez en algún caso aplico un poquito de pintura blanca o más clara. En general no, solo trabajo con sombras. Y el efecto final, ahí pueden apreciar, es como una escultura en realidad. El efecto final es como una escultura lograda a través de la pintura. Les decía que cuando expongo Petropictos ocurren cosas muy mágicas. Hay mucha gente. Bueno, acá tengo una selección de piedras que después convertiré en Petropictos en algún momento. Esto es parte de mi estudio. Bueno, esta es la pieza terminada. Ahora vamos a ver una serie de otras piezas. Les decía que el efecto que causan los Petropictos en la gente es muy fuerte, es muy poderoso. A mí mismo me causa una sensación así de magia muy especial, porque claro, ¿qué era lo que ocurría? Miren la riqueza que tienen las texturas de las piedras. Y de hecho, yo era un coleccionista de piedras, soy un coleccionista de piedras, simplemente porque solamente mirar las texturas de las piedras me produce. Esta piedra es increíble porque tiene una cantidad de accidentes que los aproveché todos para generar como una especie de máscara llena de formas. Acá hay, por ejemplo, el volumen del dragón, hay una figura de una mujer de Machi, una mujer de conocimiento, pero el dragón tiene todas las crestas blancas que son mármol, que pertenecen a la piedra naturalmente. Acá los animales, cada uno tiene un perfil perfectamente definido que ya estaba en la piedra, entonces sencillamente aproveché para convertirlos en animales.
Esta piedra la pinté para un músico americano, Steve Vai, un guitarrista de rock que me pidió una tapa de un disco, y entonces le pinté una piedra. Y realmente es una piedra importante porque, bueno, él la usó para su disco y la hizo famosa en todo el mundo, y la gente me escribe y y obviamente la mayoría no pueden creer que no es una escultura, no saben si es una pintura. Si no ven el objeto es difícil ver. Incluso viendo el objeto hay mucha gente que no cree que yo no la haya alterado la forma de la piedra. Bueno, acá vamos a ver un proceso de una clase, una técnica de pinturas con óleos. Digo una técnica porque en realidad yo uso muchas diferentes técnicas de pintado. A veces el óleo lo puedo trabajar con más cuerpo y con más detalle y más cuidado, pero hay veces que me gusta empezar así, como improvisando y manchando mucho y jugando con la mancha, jugando con trapos, como vemos acá. Como es tela el soporte, puedo hacer todo este tipo de cosas sin preocuparme. O sea, si fuera papel tendría que tener un cuidado especial, pero al ser tela puedo jugar con trapos, puedo jugar con diferentes plantillas, puedo jugar con espátulas, pinceles, puedo incluso lijarlo. O sea, trato siempre de llevar las técnicas a límites que no me contengan. Obviamente me encanta experimentar y me parece muy divertido. Entonces, por ejemplo, en esta obra es principalmente una improvisación. Voy avanzando y la mancha misma me va guiando sobre qué es lo que tengo que hacer. Había hecho una pintura antes que esta, que la vimos antes, que estaba detrás mío, y entonces dije, bueno, voy a hacer una parecida pero que tenga otros colores y otras cosas. Aquí improvisé una técnica. Como el óleo estaba bastante aguado y húmedo, con un papel le doy una textura que es la que queda en definitiva, y después acentúo esas texturas. Ya digo que es una improvisación, y lo que me aporta la improvisación es frescura, es encontrar cosas nuevas que no estaba planeando, y al mismo tiempo diversión. Me divierte mucho la improvisación, es como un juego en realidad. Y si hay algo que yo busco a través de mi trabajo es pasármelo bien. La diversión para mí es fundamental. Entonces siempre estoy investigando y haciendo cosas nuevas, simplemente me tomo unos mates a veces. Y bueno, ahí ven que trabajo con diferentes medidas de pinceles. En las primeras fases trabajo con pinceles muy grandes, y después, a medida que voy ajustando detalles, ya empiezo a trabajar con pinceles más finitos. Ahí aún está húmedo y ya me paso a trabajar vertical, porque obviamente es mucho más cómodo trabajar sentado y vertical. Toda la primera fase, como estaba diluido, tuve que trabajar horizontal. Seco con un secador de pelos, a veces para acelerar un poco el proceso y generar ciertas texturas y ciertas cosas que necesito encontrar, ¿no? Bueno, y ahí ya entro a detalles, y ahí puedo estar una eternidad si quiero. Hay veces que ya en esta fase de los detalles me engancho mucho y realmente puedo estar mucho tiempo. Ahí vuelvo a trabajar con trapos para dar algunas luces. Y ahí simplemente quería hacer un tatuaje y dije, bueno, ¿cómo transfiero un dibujo a la piel? Incluso que me dé una textura que sea parecido a un tatuaje. Y se me ocurrió hacerlo en un papel, y apoyándolo simplemente calco, digamos, la imagen y luego la completo.
entonces queda como un tatuaje. Bueno, simple, es una pintura rápida en realidad porque la tuve lista en 2 días. Bueno, sé que las cosas a veces parecen más fáciles de lo que son, o por así decir, en realidad el tiempo hace que uno aprenda y haga las cosas más fáciles debido a la práctica y a lo que va aprendiendo. Pero como les decía, una de las cosas que hace fácil todo esto es el hecho de que uno lo pueda hacer con libertad y disfrutándolo, que es lo que yo estaba buscando cuando me fui a Europa y era una pasión que yo tenía inmensa. O sea, buscar hacer 100% del día lo que yo quería hacer. Yo tenía 18, 19 años, 20 años y como les decía, empecé a trabajar muy bien en publicidad. Me empezaron a pagar mucha guita y sobre todo teniendo en cuenta que habíamos tenido hasta ese momento la familia unas épocas muy malas económicamente. Sin embargo, no me aferré a esa seguridad, a esa trampa que me tendía el dinero y decir, bueno, pero acá vas a poder hacer dinero y estás ilustrando y estás... No, mi cabeza estaba en otro lado, mi cabeza estaba en esto. Mi cabeza estaba en buscar, sea como sea, dedicarme al arte fantástico, explorar el arte fantástico, explorar mi imaginación al límite, explorar un montón de técnicas libremente, un montón de... Y había otra cuestión, yo soy daltónico. Soy muy daltónico, no daltónico simplemente. Casi me confunden todos los colores y no tengo seguridad de nada. De hecho, creo que veo en blanco y negro. Y esto es muy complicado, ya sé, de explicar y nos podemos tirar 3 horas hablando solo de este tema y no sé si van a entender porque yo no entiendo muy bien qué es lo que veo. Pero trabajando para publicidad sí que tenía problemas muy graves. Necesitaba siempre consultar qué es lo que estaba ocurriendo cuando yo pintaba, tener a alguien y preguntarle acá qué se me está mezclando y acá qué color se logró. Entonces eso también me empujaba a encontrar un medio como el arte fantástico donde yo pudiera ser aún más libre para componer mis colores. Quiero decir con esto, había un montón de factores que me impulsaban a esta búsqueda. Esta búsqueda en esa época venía relacionada con irme a vivir a Europa, por ejemplo. Hoy en día hubiese sido muy diferente. Hoy en día se puede trabajar, como les decía, desde Argentina, por ejemplo, para Estados Unidos sin ningún problema. Hay muchos chicos que lo están haciendo desde Buenos Aires o de cualquier parte, trabajan para Nueva York, para las editoriales de cómics, por ejemplo, más importantes. Yo conozco muchos. Pero en esa época no. En esa época había esta cuestión tan drástica de tenerse que ir a vivir a otro lugar con otras costumbres, con otro idioma y con un desarraigo grave. Pero también era parte de mi personalidad. Yo era un guerrero y entonces los desafíos me estimulaban. Entonces, con esto les estoy diciendo que yo principalmente sabía lo que quería y me conocía. Eso fue lo que me llevó al lugar donde estoy ahora. El lugar donde estoy ahora sencillamente es el lugar de un profesional que está haciendo lo que quiere, está haciendo lo que su pasión, su personalidad le indicó que tenía que hacer
y al hacerlo ocurre la magia, no solamente porque estoy feliz todo el tiempo, sino porque lo que voy haciendo es como que empieza a tener una carga muy intensa, y eso la gente lo siente. Yo mismo estoy siempre sorprendido de que hago exposiciones donde casi todas las pinturas tienen dragones y se llena de gente, y digo, pero tan populares son los dragones en cualquier parte del mundo, puede ser Italia, Estados Unidos, Argentina. Me sorprende, y quizás la respuesta no es que lo que sean populares sean los dragones, sino que también hay una carga, como decía, en la obra, que trasluce todo esto de lo que estoy hablando, la pasión que yo le pongo, la autenticidad que hay detrás, todas estas cuestiones que son sutiles y que en el arte se traslucen. Porque eso es lo que tienen las materias y las profesiones que rozan lo artístico. En definitiva, bueno, las profesiones artísticas. De un modo u otro, uno se proyecta en el trabajo, la personalidad de uno queda plasmada en eso. Tal vez en otros trabajos no sabría decir, pero no quiero enumerar otra clase de profesiones, pero en todo lo que tiene que ver con arte, la particularidad es esa. La particularidad es que uno se expresa su personalidad, sus ideas, su manera de ver el mundo, aunque esté haciendo trabajos para clientes que le están pidiendo algo concreto, siempre hay esa posibilidad de expresarse. Y por eso los trabajos tienen la personalidad del artista que lo hizo. ¿Ok? Justamente el trabajo que yo hice desde el comienzo de mi carrera era la de ilustrador. Vamos a citar dos palabras, ilustrador y artista. Ahora voy a explicar, porque son dos conceptos que muchas veces se confunden en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en unas épocas yo también quería exponer en galerías, por ejemplo. Cuando tenía 20 y pico, yo decía, uy, me gustaría hacer una exposición en galería. Y cuando iba a ciertas galerías y ciertos circuitos artísticos, me decían, pero esto no es arte, esto es ilustración. Y nosotros no exponemos en nuestras galerías ilustración. Entonces me confundía un poco, pero entendía que, claro, si había un montón de pinturas que yo había hecho para tapas de revistas y que yo habría algo que se identificaba como ilustración. Bien, yo era un ilustrador y más adelante entendí que, claro, la diferencia entre ilustración y arte no radica en las técnicas que se usen ni en la temática que se esté haciendo. La diferencia simplemente puede estar en que una ilustración es algo que un artista hace a pedido de otra persona bajo el concepto, las ideas de quien se lo encarga, un cliente, puede ser un escritor que necesita una tapa de un libro, una agencia de publicidad, una editorial, donde hay un director de arte y te pide concretamente que esa ilustración tenga diferentes características para un cliente determinado, etc. Y una pieza artística es lo mismo, pero cuando uno lo hace bajo su propio concepto, su propia dirección, su propia idea, su propia imaginación libre. Y ahí es cuando yo mismo dije, bueno, esta es la única diferencia que yo voy a ver entre ilustración y arte. Entonces, ¿qué ocurrió también? Dentro de lo que les venía contando dentro de mi carrera, si bien ya estaba haciendo arte fantástico para Europa y Estados Unidos a principios de los 90, yo quería dar un paso más adelante, que no sabía muy bien cómo era o cómo se iba a implementar. Otra vez me encontraba
a punto de dar un salto al vacío, que si bien ya en este momento no era irse a vivir a otro país, que yo, porque había decidido que me gustaba vivir en España, pero dije, yo quiero ser todavía más libre y quiero poder levantarme todas las mañanas y hacer solamente lo que me interesa a mí. Entonces, dejé de aceptar encargos y empecé a hacer libremente pinturas sin tener que hacerlas para ningún cliente, sin tener que contentar a nadie más que a mí mismo. Como dije también que ocurrió al principio, estas eran decisiones que involucraban el dinero que yo ingresaba a mi casa, porque, bueno, mi casa en ese momento éramos mi mujer y yo, Daniela, que es mi compañera, como les dije, desde ese momento y a quien le tengo que agradecer infinitamente casi toda mi carrera, porque ella apoyándome y trabajando juntos fue que logramos todo lo que logramos. Entonces, todas estas decisiones que yo tomaba querían decir que yo rechazaba trabajos que me pagaban cierta cantidad de dinero y hacía trabajos que en principio no tenían, no generaban dinero, sino que era una inversión a futuro. Pero como les dije también antes, yo me había reconocido, sabía que yo era un guerrero y sabía que era un pionero en algunas cuestiones y sabía que esa era mi naturaleza. Al conocerme a mí mismo, no había para mí otra elección. Es como que en realidad no tenía elección. Yo decía, no, sé que tengo que hacer esto y lo voy a hacer pese a que la lógica me indicaría que hiciera lo otro. Entonces, en un momento que fue a finales o mediados de los 90, yo ya dejé de aceptar encargos y solamente empecé a pintar las cosas que a mí me gustaban. Y entonces después empecé a encontrar clientes que me compraban piezas hechas. Bueno, había diferentes editoriales que decían, bueno, necesito una tapa con un dragón rojo, ¿tenés alguno? Y yo tenía, digo, bueno, tengo este. Ah, sí, bueno, me va bien, y me lo compraban. Y después, por ejemplo, publicaba calendarios o pósters. Y poco después, en el 97, fue cuando decidí tomar otro paso más, porque yo había ya editado una serie de libros con unos editores en Inglaterra y en Estados Unidos y en España, libros con mi arte. El libro del dragón salió en el 90. Ese libro se editó en un montón de idiomas y realmente me hizo muy conocido. Entonces yo tenía un apoyo muy grande a través de esta promoción que me hacía ese libro en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, tuve experiencias con editores durante los 90, pero llegó un momento que yo dije, tampoco me sirve la tarea que hacen los editores por mí. Yo voy a fundar mi propia editorial. O sea, una locura porque no era necesario, pero en definitiva era necesario para este guerrero que soy, que era un tipo que no encontraba límites y no se frenaba ante nada. Y entonces en el 97 fundé mi propia editorial con mi mujer y a partir de ahí empecé a editar mis libros y empecé a hacer otro circuito. Había ya en ese momento, ya me habían, porque yo había trabajado para ciertas empresas en Estados Unidos que me llevaban a diferentes convenciones para que yo estuviera firmando los productos de esta editorial. Bueno, entre ellos eran las cartas Magic, no sé si ustedes, algunos están familiarizados con eso. Entonces la empresa Wizards of the Coast me llevaba a diferentes países, Alemania, Italia, Estados Unidos, diferentes ciudades. Entonces
yo veía en esas convenciones, en esas ferias, que había una cantidad de gente tremenda y que iba y compraba a los artistas porque estaban ahí firmando, les compraban láminas bueno, y algún que otro libro. Entonces yo mismo dije, bueno, este es el mercado que yo quiero moverme, absolutamente con total libertad y moverme yo en estas ferias, independientemente. Y así fue como lo hice. Entonces empecé una nueva manera para mí de llevar mi arte al público, autoproducido. Y es así como me manejo, totalmente independiente de las editoriales. Aún así hay una serie de clientes que cuando me llamaban yo no podía decirles que no. El caso de, bueno, Steve Vai, como vieron antes, que ya hice 2 portadas para él porque tengo una relación personal con él, con su música. Entonces cuando él me llamó, las veces que me llamó para hacer algo para él, dije que sí. Para Spinetta, para Pedro Aznar, para diferentes músicos en Europa también, músicos que a mí me gustaban. Y después obviamente me llamó George Lucas, el creador de Star Wars, me llamó en muchas ocasiones desde el 93 hasta hace 2 años atrás. Generalmente cada 2 años me llamaba y me encargaba una serie de trabajos. Por supuesto que a él no le podía decir que no. Porque realmente tuve la oportunidad de conocerlo, tuve la oportunidad de ir al rancho, Skywalker Ranch, en San Francisco, y lo que vi ahí es algo que no lo voy a olvidar en la vida, y que representa a este tipo, que es una especie extraterrestre. Es imposible que alguien, una persona normal, haya generado tanto, que por más que, bueno, que tenga gente que él le paga y gente lo hace, todo pasa por su cabeza. Y estamos hablando de todos unos, bueno, de Lucasfilm, ¿no? Que son una serie de... En el Skywalker Ranch hay una serie de edificios, pero después en San Francisco hay una serie de edificios gigantes que son Lucasfilm y hay cientos de personas trabajando. En definitiva, siempre todo eso pasó de algún modo por sus decisiones. El tipo en sí mismo era un amante del arte, es un amante del arte como pocos hay en el planeta, y tiene mucho dinero, con lo cual si le interesaba un Picasso iba y se compraba 10, y si le interesaba... Es así, el lugar este es el museo más completo que vi en mi vida. Y solamente lo ve él y la gente que trabaja con él en ese lugar. Y algunos visitantes como yo que tenemos la fortuna de haber entrado ahí y verlo, ¿no? Bueno, así que cuando él me convoca, indudablemente no puedo decir que no. Para mí es una de esas experiencias que no voy a olvidar en la vida. Y ahora estoy trabajando con Christopher Paolini, que es el escritor de Eragon, porque él siempre fue un fan de mi trabajo y me persiguió mucho y me vino a ver a Barcelona muchas veces, nos hicimos muy amigos, y entonces él mismo me está involucrando en proyectos que tienen que ver con su saga, y me gusta mucho porque tenemos muchas cosas en común y tengo mucha libertad también para... Pero en general, como dije, el paso entre ilustrador y artista fue un gran paso que di y en el que me encuentro en este momento. Digamos que, para responder tu pregunta, es levantarme todas las mañanas y hacer exactamente lo que me viene a la cabeza, sin ningún tipo de impedimento o de límite. Lo cual es interesantísimo porque me pone a mí mismo en relación con otra cosa. Si ya no tengo que trabajar para alguien y no tengo tampoco necesidad de llegar al público con determinadas cosas y que tampoco me condicionen, sino que soy libre 100%, estoy como lanzado al vacío también. Y eso es lo que más me gusta.
Y entonces ahí empieza el verdadero viaje, porque es un viaje que hago hacia adentro primero para ver qué es lo que quiero hacer, sin límites, y empiezan a aparecer cosas que me van guiando y empieza a haber como un diálogo hacia adentro, que es difícil de explicar porque estaríamos hablando de cuál sería el origen de la inspiración, cuál sería el origen de la imaginación, de dónde salen, que seguramente esta es una pregunta que muchos de ustedes no se están atreviendo a hacerme, por eso me la voy a hacer yo mismo. ¿De dónde sale tu imaginación? ¿De dónde sale la inspiración? Estas ideas, estos personajes, ¿de dónde están saliendo? ¿Para qué están viniendo? Ese es un misterio que yo mismo, todas las mañanas, exploro. Entonces, encuentro que eso es lo más divertido que puedo hacer. Ahí es verdaderamente donde yo disfruto de mi trabajo. Porque el viaje es alucinante, es un viaje hacia una cosa que yo llamo infinito interior, que precisamente es como cerrar los ojos y entrar en unos mundos que son infinitos, que no tienen límites, que hay personajes, que pasan cosas, que a veces lo veo tan claro como una película. En alguna ocasión, y esto no lo quiero decir muy fuerte, pero en alguna ocasión, no siempre, me ocurrió que estaba con los ojos abiertos y de repente los cerraba y veía algo, abría otra vez, volvía a cerrarlos y las cosas que veían eran más nítidas, abría los ojos otra vez, volvía a cerrar y ya lo que veía con los ojos cerrados era 10 veces más nítido que lo que veía con los ojos abiertos. Esto me ocurrió en algunas ocasiones. ¿Podríamos llamarlo así? Sí, ¿por qué no? Se podría llamar de un montón de maneras, porque no es algo que esté muy investigado, no es algo que tenga, digamos, una explicación muy concreta, muy científica tampoco. La imaginación no tiene una explicación científica, ni concreta. La imaginación que en este momento cada uno de nosotros está elaborando, en algún caso uno elabora pensamientos de un modo a propósito, ¿no? De un modo consciente, pero al mismo tiempo hay algo que ocurre de modo inconsciente, paralelamente. Uno a veces se da cuenta que acaba de estar 5 minutos pensando en algo que uno no se propuso, le vinieron ideas y entonces de repente uno es como que toma las riendas de su pensamiento y dice, bueno, a ver, ahora sí, ¿qué estaba haciendo? Estaba leyendo, bueno, y te pones a leer y seguís leyendo, pero rápidamente por ahí tu cabeza se va otra vez y empiezan a pasar cosas que no son voluntarias. Bueno, ese es el pensamiento, esa es la imaginación, ese es mi terreno de trabajo y mi terreno de exploración diaria. Sigue siendo un misterio, sigue siendo un misterio. Y no intento explicarlo, solamente lo experimento. También intento explicarlo, bueno, no voy a mentir, porque escribo libros y en mis libros, sobre todo en mis cuadernos, hago ejercicios de tratar de explicar de dónde viene la inspiración, qué es lo que ocurre con estos personajes, de dónde vienen, y a veces haciendo el ejercicio de escribirlo, salen cosas interesantes como para hablar un poquito de la imaginación. Pero no es una ciencia exacta, ¿ok? No es una ciencia exacta, pero seguramente a la mayoría de ustedes, quienes estén estudiando diseño o quienes quieran ser artistas o quien quiera ser ilustrador o tal vez incluso arquitecto, algún arquitecto creativo,
también van a tener que bucear en esas profundidades de la inspiración y de la imaginación. Y aun si no se dedicaran a este tipo de profesiones, es algo que les recomiendo profundamente, porque ese océano del pensamiento en el que buceamos continuamente, consciente o inconscientemente, es nuestro universo, es lo que somos en definitiva. Así que es una invitación a que cada uno de ustedes explore su propio universo. A través del arte se hace muy fácilmente, o sea, se hace de un modo muy intenso y muy cara a cara, ¿no?, con el misterio. A través de otras profesiones también se puede hacer. Quiero decir con esto, en todas las profesiones podemos encontrar la parcela de creatividad. Y cuando estemos accionando la creatividad, ahí vamos a estar cara a cara con el misterio. Y de hecho es lo mejor que podemos hacer, estar cara a cara con esa parte insondable nuestra que es la creatividad, y ver de dónde salen ideas y saber que no tienen límites, saber que uno está siempre buscando ser creativo, hacer las cosas lo mejor posible y encontrando, y saber que no hay límites. Eso es lo que ocurre. En realidad, nuestro pensamiento no tiene límites, nuestra imaginación no tiene límites. Si en algún momento creyeron que lo tiene, es un error. Es muy fácil porque también hay como una intención por parte de una sociedad en la que vivimos generalmente que necesita operarios y que no piensen mucho. Acaban de preguntarme sobre una colaboración que hicimos con Jodorowsky, que es un chileno, un artista chileno que se fue a vivir, bueno, vivió en un montón de lugares, vivió en México, vivió en Estados Unidos, y en los últimos 35, 40 años vive en Francia. Este tipo es uno de esos genios que uno se puede encontrar en la vida, porque fue guionista de cómics, que fue ahí cuando yo lo conocí, trabajando con Moebius. Hacían las historietas más alucinantes que podía haber, con una imaginación desbordante. Después él escribió cine y dirigió cine, hizo muchas películas como director de cine y guionista de sus propias historias, actor, director de teatro, creador de una técnica que se llama psicomagia, un tipo con una creatividad inabarcable, infinita, interminable, un tipo que no tenía ningún tipo de límites nunca, siempre estaba reinventándose, y está, porque vive, perdón, estoy hablando en pasado, pero no sé por qué, lo quiero mucho, tiene 80 y algo, 83 creo que tiene ahora. Y un día me persiguió para que hiciéramos un cómic juntos, y se publicó en Francia y en Estados Unidos, pero yo no hago cómics, pero como él me lo pidió, indudablemente dije sí, tenemos que hacerlo, y lo haría una y mil veces, y le pedí un prólogo para mi cuaderno de sueños y me escribió algo muy lindo. Y bueno, son esas combinaciones, esas relaciones que uno atesora después de tantos años en una carrera. Obviamente hice toda mi educación artística con las cuestiones tradicionales, ¿no?, con las herramientas tradicionales, entonces ya tengo ese training, ese entrenamiento, y me apasiona mancharme las manos de pintura y ver cómo chorrea la pintura. Me apasiona porque me estimula. Yo descubro mucho en el azar, en la improvisación. Lo mismo que hacía en esta pintura de óleos que iba improvisando, es un poco lo que hago con la piedra, o sea, me baso mucho en lo que me entrega la materia a mí, ¿no? Es como
Entonces lo voy a hacer siempre, quiero decir, siempre voy a ser un artista tradicional. Sin embargo, la tecnología aporta herramientas alucinantes. Entonces, no me voy a perder tampoco los beneficios que me pueda aportar la tecnología. Si bien, por ejemplo, no hago o trato de hacer lo menos posible arte digital, a veces lo tengo que hacer cuando, por ejemplo, me llama un editor de Estados Unidos y me dice, necesito una tapa, vos tendrás una imagen así, así. Entonces yo le digo, bueno, tengo esta. Y dice, uy, qué fantástica, pero ¿me podés cambiar el fondo? ¿Me podés poner este personaje más allá? Entonces, a través del Photoshop lo hago, que es increíble lo que logran a través del Photoshop. Tengo muchos colegas, de hecho te diría más, en los últimos 15 años vi la migración de todos los artistas tradicionales, colegas míos, a ser digitales, 100%, todos. ¿Por qué? Porque ellos siguen siendo ilustradores. Entonces, ¿qué pasa? Con el Photoshop trabajan 10 veces más rápido y necesitan el dinero, porque tienen sus familias, tienen sus casas que pagar, etc. Entonces, sin embargo, la creatividad sigue estando ahí porque lo que plasman no deja de ser su imaginación y está muy bien. Pero yo elijo seguir siendo un artista fantástico, tradicional, porque además de publicar, puedo vender un original. El artista digital no. No necesariamente la tecnología tiene que estar distanciada o reñida con la fantasía o con las técnicas artísticas más artesanales. De hecho, seguramente si investigás, si vas más allá y llevas al límite trabajar digitalmente y después llevarlo al... yo tengo algún amigo en Estados Unidos que, por ejemplo, empieza a trabajar, hace un boceto a lápiz, lo escanea, lo trabaja con Photoshop, lo imprime sobre tela y trabaja con óleos, lo fotografía y vuelve al Photoshop y después lo imprime y lo vende, por ejemplo. Entonces son modos de ir y venir, porque en definitiva lo que este tipo tiene en la cabeza es una escena, una imagen, un concepto, y cualquier medio que encuentre en su camino le va a servir. Las herramientas son herramientas. ¿Cuál me ha llegado de los relatos literarios? Bueno, una de las grandes fuentes de inspiración en toda mi vida siempre fue la literatura. Leí mucho desde muy chiquito y te puedo citar infinitos escritores que para mí son fuentes de inspiración. Desde, vamos a empezar, qué sé yo, lo primero que leí un libro que recuerdo cuando tenía 8 años, ponele, Julio Verne. Después ya, después ya salté a cosas más raras. Por ejemplo, leí Lobsang Rampa cuando tenía 12 años y eso me partió la cabeza. Después Castaneda, después, bueno, Gabriel García Márquez, Borges, siempre Borges. Liliana Bodoc. Liliana Bodoc es una de los genios que tenemos en la literatura y en el arte en general. El modo en que esta persona, esta mujer escribe es exquisito, es un ejercicio de exquisitez artística, ¿no? El modo que ella va llevando un relato. Y entonces, bueno, ya digo, y hay muchas cosas que fui leyendo. Cuando digo que, por ejemplo, Castaneda... A ver, levanten la mano quien sabe qué es Castaneda. Claro, pocos. Castaneda era un antropólogo, un escritor, que empezó a hacer unas investigaciones con las culturas de los indios mexicanos y se encuentra con un indio un día
Y entonces, bueno, empiezan a tener una serie de encuentros en el desierto donde vivía este indio en el norte de México, y Castaneda vivía en Los Ángeles. Entonces venía y tenía encuentros de 3, 4 días, y él escribía cosas y se iba otra vez a Los Ángeles, y entonces iba analizando lo que este hombre le contaba de sus culturas y que yo, porque él estaba haciendo un trabajo antropológico, pero de repente se da cuenta, se mete en un mundo que le rompe todos sus esquemas, porque este indio, que traía un linaje de conocimiento muy antiguo, le empezaba a mostrar que la realidad no tenía nada que ver, o que era 10.000 veces más amplia de lo que él pensaba. Entonces, bueno, ahí entramos a, que es lo que a mí me apasiona, a entender que la interpretación del universo alrededor nuestro, del mundo, tiene que ver con nuestra manera de mirar, y que si la cambiamos, el universo cambia. El mundo para un indio mapuche, por ejemplo, no es lo mismo que el mundo para un europeo italiano que vive en Roma. Y si hablamos con cada uno, uno le va a hablar acerca del amor y de qué sé yo, de la sociedad y del arte de un modo, y el otro de otro modo completamente diferente. Y aparte las cosas que hagan van a ser muy diferentes, en cuanto a que cada uno maneja una realidad que genera maneras nuevas, diferentes. Entonces, a mí me encanta leer este tipo de cosas, particularmente sobre las culturas ancestrales, no solo en este caso de Castaneda, sobre los indios, en su caso eran la comunidad de indios yaqui, que eran incluso toltecas, más antiguos que los olmecas, más antiguos que los mayas, sino acerca de celtas, acerca de mapuches, acerca de chinos, japoneses, australianos, etc. Me apasiona porque me amplía mi manera de interpretar el mundo también. Hay una situación fiscal que hace que un artista que se autopublica, generando una editorial, tiene muchos beneficios. O sea, es diferente que si yo tratara de poner una editorial para publicar a otros, entonces tendría que anotarme en otra rubro fiscal y pagaría más impuestos y qué sé yo. O sea, el que se autopublica, el artista, tiene muchos beneficios. Entonces, eso también fue un factor determinante en el hecho de decir, voy a crear mi propia editorial. Como decía antes, realmente me apasiona todo el universo fantástico, desde siempre. Entonces, dentro del universo fantástico, en mi obra se ven desde dragones, que hay una gran especialización en ellos, y se me conoce en todo el mundo como un artista de dragones, pero también la figura femenina es muy importante. Pinto mujeres guerreras, mujeres de conocimiento, hadas, por ejemplo. O sea, la parte femenina es tan importante para mí como el dragón, por ejemplo. Ángeles e incluso, bueno, elfos o enanos, etc. Bien. Todo lo demás también me interesa mucho. Todo. En realidad me apasiona precisamente todo aquello que nos expande, aquellas cosas, como explicaba recién, que cuentan las culturas ancestrales y que hoy nos parecen mágicas. Me apasiona todo lo que tenga que ver con el universo y los extraterrestres y las naves, y todo me apasiona. Bueno, por una cuestión de especialización me tengo que ceñir un poco a lo que desarrollé como profesión, pero y aparte que, por ejemplo, yo soy un apasionado de todo lo orgánico, soy un apasionado de la línea curva.
dibujar tecnología no me gusta tanto, ¿no? Dibujar naves que tengan mecanismos que sean de metal, que yo no me apasiona tanto, me gustan las raíces, las nubes, los paisajes, los personajes, las texturas, las escamas o los pelos, todo lo que es orgánico. Pero yendo hacia lo orgánico, también sé que hay una tecnología de lo orgánico, porque indudablemente ya desde nosotros mismos, que en nuestro cuerpo, nuestros propios pensamientos en cierto modo están definidos como impulsos eléctricos, ¿no? Las neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos. Entonces, esa electricidad que somos, que esa electricidad o ese magnetismo que existe en nosotros también es una magia que me apasiona, es una tecnología que me apasiona. Y si yo llego a naves, serían naves más orgánicas, y sé que las hay. Sé que hay naves que manejan otras civilizaciones, que no pasan por la tecnología y que no pasan por el metal, son generadas desde otro lugar más orgánico. Y entonces me apasiona todo ese camino de la parte tecnológica orgánica. Hay un tipo que para mí es un gran mentor y que lo descubrí cuando fui a vivir a Barcelona, que es Antoni Gaudí, es un arquitecto, Gaudí. Bueno, él es un maestro de lo orgánico, sus edificios son orgánicos, sus edificios son curvas. Difícilmente vas a ver una recta en toda su arquitectura. Y eso me apasiona porque el tipo lo que hizo fue, el tipo es un artista fantástico, y lo que él creó, en realidad, más que arquitectura, más que edificios, en realidad eran esculturas para vivir dentro. Y las esculturas que él hacía son orgánicas, son basadas en las formas y en las estructuras de la naturaleza, en las plantas, en los animales, en los minerales. Un artista sin límites también, ahí lo tenemos. Por eso también en Barcelona es una de las ciudades más visitadas, justamente por el trabajo de Gaudí, ¿no? Que atrae tanto a mucha gente en todo el mundo. Como decía, yo era coleccionista de piedras. ¿Qué significa eso? Que yo, fuera donde fuera, siempre encontraba una piedra que me llamaba la atención y me la llevaba a mi casa y la ponía. Todo mi estudio estaba lleno de piedras. No podía evitar eso. Y después me di cuenta por qué. Era porque solamente con mirarla me producía, me evocaba algo que me gustaba. Entonces simplemente mirarlas y tocarlas ya me aportaban muchas cosas. Después me di cuenta que una de las cosas que me aportaba era que yo veía figuras. Bueno, en esa piedra que me llevé dos en realidad. Una se la quería regalar a un amigo mío, que también era coleccionista de piedras en Barcelona. Entonces, bueno, el día que se la iba a llevar a su casa, como él tenía un montón de piedras, dije, para que no se le mezcle y no pierda el origen de dónde viene esta piedra, que viene de un lugar especial, de muy lejos, muchos miles de kilómetros, etc. Agarré un marcador y empecé a anotarle. Y en la piedra, bueno, piedra de Mendoza, Cristo Redentor, etc. Pero el efecto que causó sobre esa piedra en particular, por el color y por la textura, el marcador quedaba como brillante, era una cosa que dije, wow, ¿qué es esto? Terminé escribiéndola y después se la dibujé y al final dibujé una cabeza de un angelito que salió de ahí. Y bueno, ese fue el primer Petropicto y fue una explosión porque me di cuenta de ahí de lo que había ocurrido, ¿no? Y a partir de ahí volví corriendo a mi casa y pinté un montón de piedras que tenía y después eso no paró más. Así que bueno, la anécdota es que la primera piedra que pinté es de acá. Bueno, la colaboración con Adriana partió a raíz de una productora de cine que se interesó en hacer una película basada en mi libro Hadas y Dragones. Entonces tuvimos unas reuniones.
El nombre de Liliana salió como para guionar esa historia. Las primeras reuniones que tuvimos eran justamente pensando en la película, pero una vez que Liliana escribió el primer guión, automáticamente ella dijo, yo voy a continuar esta historia, voy a escribir un libro. Entonces la productora y ella dijeron, bueno, entonces vamos a escribir, encontraron una editorial y se publicó el primer libro, ahora ya está escribiendo el segundo, Tiempo de Dragones. Pero bueno, la cuestión que, porque en los libros yo no tengo mucho que ver, es 100% Liliana, pero la cuestión de las películas, yo ya tengo mucha experiencia en inicios de proyectos, bueno, en diferentes partes, en Europa, en Estados Unidos sobre todo. Es una cuestión muy compleja, muy larga, muy costosa. Y lo que ocurre con este mismo proyecto es que se va alargando el tiempo, ya pasaron 2 años y están buscando, la productora sigue buscando inversores, productores, y obviamente es difícil, eso escapa ya a las capacidades artísticas tanto de Liliana como mías. Entonces yo lo que sí sé es que puede no encontrarse nunca el productor, porque son cuestiones muy complejas, ¿no? El que pone el dinero siempre quiere controlar 100% qué es lo que está ocurriendo. Entonces el artista o el productor o el director del que va a hacer de lo que va a ser la película pierden delante del que pone el dinero, pierden terrenos. Son unas luchas así de poder, como hay mucha gente que se necesita para llevar adelante una película, y son prácticamente cosas que no me interesan. Y entonces sí que trabajando para el formato libro, ya sea desde el texto, el dibujo y la edición, yo completo un trabajo así global e incluso lo entrego al público tal y como yo lo imaginé. Ante eso, todo lo demás pasa a ser secundario. Realmente yo estoy cada vez más convencido que me tengo que focalizar en mis pinturas y en mis libros. Y es muy loco, precisamente una de las cosas que tienen los petropictos es que son imprevisibles, porque a veces, por ejemplo, miro una piedra y en el acto veo qué es lo que ocurrió, qué es lo que hay ahí, y lo pinto, y tal vez en 2 horas ya tengo una pieza interesante. O puede ocurrir que agarro una piedra, la miro durante horas, no se me ocurre nada, la dejo, la agarro al otro día, la miro otra vez, no sé qué, le puse un montón de horas de estudio y no veo nada y no la pinto, por ejemplo. Así que no es previsible. El tema de los petropictos tiene esa cuestión mágica. Ahí yo estoy en la Feria del Libro de Buenos Aires, y entonces yo voy todos los días excepto lunes y martes. Entonces por eso lunes y martes pude venir acá aceptando una invitación muy generosa de Blumel, un centro de constelaciones, y de la universidad y de Godoy Cruz, que también se unieron como para traerme, digamos, y generar este encuentro que me gusta mucho tenerlo. En Buenos Aires también doy charlas en escuelas. Siempre que vengo para la Feria del Libro hago otras actividades paralelas. Entonces en esta ocasión no, pero habrá en el futuro. Sí, bueno, tuve oportunidad de diseñar dragones para unas películas en Europa, y me llamaron muchas veces de Hollywood para trabajar para películas diseñando cosas. Pero es un poco lo que acabo de decir antes. Yo sé que mi terreno preferido son los libros. Eso me da también la posibilidad de estar trabajando en mi estudio, hacer lo que yo quiero con una libertad absoluta, publicarlo
y moverme independientemente. Trabajar para una serie de televisión o para una película implica que me tenga que ir a Los Ángeles, que ya me ocurrió muchas veces, y trabajar 2, 3, 4 meses como empleado de una productora de cine, y no me interesó nunca. En realidad, siempre que llegué a un punto dije, no, esto no es para mí. No es para mí porque no me interesa y no es lo que voy a hacer en el futuro, así que mejor lo dejo aquí al principio. Así que nada. El cine me encanta como espectador. Entonces me encantaría ver que alguien lleve eso al cine. Obviamente como animador yo no me voy a poner tampoco yo a animar cosas mías, pero claro que me encantaría que alguien, por eso estas oportunidades que tuvimos de trabajar en los proyectos de que hablo, que fue más de una vez, y que yo pensé que podía llegar a salir adelante el proyecto de una película basada en mis cosas, era una cosa alucinante, pero no, al final no ocurrió en ninguno de los casos. No sé si en esta oportunidad se va a ocurrir o no, pero es un poco como que ya perdí la fe, digamos. Más que perder la fe, digo, estas son cosas de las que no me tengo que ocupar, ¿no? Sí, lo que pasa, exacto. Pero Jodorowsky es un autor independiente, siempre fue independiente también. Le costó horrores hacer sus películas. Sin embargo, filmó una el año pasado, que supongo que estará por... Es un tipo que no tiene... También es un guerrero y no hay nada que lo frene, ¿no? Pero son pocos la gente que hace eso. Decime. Bueno, tuve pocas oportunidades de poco tiempo como para dar clases. Di algunos talleres de un día, 2 días. Reuniones de este tipo hice muchas, donde mostrando vídeos y explicando y respondiendo preguntas, no es una clase práctica, pero se acerca y no encuentro el formato como para dar clases. En realidad podría seguir haciendo talleres, por ejemplo, venir a Buenos Aires o aquí a hacer un día de un taller colectivo. Eso podría darse, más que ser profesor y tener un taller y dar regularmente talleres, ¿no? Sí, veamos. Bueno, sí, el mundo de los sueños para mí siempre fue muy importante. Siempre fue muy importante. Para las culturas ancestrales los sueños eran muy importantes. Para esta cultura no lo son. Y tuve y tengo muchos sueños en los cuales plasmo, que me permiten rescatar personajes y situaciones. Pero como digo en el cuaderno de sueños también, de donde más me vienen las ideas son de los sueños diurnos, que son, como me explicaba antes, un poco es como, o sea, estando despierto, cierro los ojos y hago el ejercicio de soñar, pero despierto, ¿no? Entonces ahí vienen imágenes, a veces son, por ejemplo, una de las cosas más importantes para la gente que trabaja con la creatividad y con la cuestión visual es desarrollar una pantalla interior. Muchos de nosotros lo hacemos naturalmente. Muchos de nosotros lo hacemos naturalmente. Y el que no está habituado a ello debería desarrollarla. Quiero decir con esto, la acción es muy simple. Cerrar los ojos e imaginarse algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, un pájaro. Bien, entonces ahora me imagino al pájaro de color azul y visualizarlo. Y ahora me imagino al pájaro rojo y ahora me lo imagino volando. Entonces, desarrollar este tipo de imágenes, yo lo llamo, son imágenes proyectadas en un lugar. Uso mucho esto desde siempre, en mi caso es natural.
pero lo desarrollo también. ¿Por qué? Porque antes de una pintura, de hacer un dibujo, yo lo hago en este plano, es mucho más rápido. Entonces, si lo puedo resolver ahí, gano mucho tiempo. Entonces, lo que ocurre también, y ahí es donde empieza la magia, es que hay veces que yo estoy trabajando con esta pantalla interior. Yo estoy trabajando con esta pantalla interior, bueno, proyectando un poco la escena que quiero plasmar. Estoy moviendo los personajes, estoy agregando algún personaje, estoy viendo si le pongo un fondo de paisaje, si hay un cielo o qué colores. Y de repente, de la nada, aparece otra cosa que se proyecta sobre esa pantalla y que no soy yo. Entonces veo una escena como de una película. Y me sobresalta, por ejemplo, ¿no? Y me sobresalta tanto a veces que aunque fueran 2 segundos de esa escena, yo sé que eso no fue creado por mi cabeza, por mi pensamiento ni mi imaginación. Esas son antes hablaba un poco acerca de esos hallazgos que te permite el hecho de estar haciendo todo el tiempo algo que a uno le gusta, porque pasan ese tipo de cosas que son inexplicables, que son mágicas y que tienen que ver con el mundo de la creatividad y del arte y de qué sé yo, pero son regalos, son toques que no sabes de dónde vienen. Y muchas veces, muchas de las pinturas que yo hago tienen que ver con esas visiones que yo no estoy buscando. Yo estoy buscando otra cosa, por otro lado, y se proyecta eso, que no sé qué es ni de dónde viene, pero entonces lo atrapo como puedo y lo pinto, aunque en general lo que pinto nunca se parece o nunca es fiel o nunca llega a la calidad o al nivel que yo buscaba desde el principio o que yo había visto en esa visión. En ese sentido puedo decir que cada una de las pinturas en realidad que yo termino son fracasos porque no llegan a lo que yo había planificado originalmente, ¿no? Porque lo que yo veía era muchísimo más rico que lo que finalmente pinté. Siempre ocurre que cuando nos ponemos a hablar de daltonismo y yo soy el único daltónico y hay 10 que no lo son, en definitiva cuando ellos empiezan a compararse también encuentran que hay diferencias. O más que diferencias es poner atención en diferentes colores, por ejemplo, si estamos hablando de colores. Unos ven los azules de un modo más resaltados que otros, y entonces, bueno, es difícil hablar de esto. Yo a veces digo, de un modo así extremo, pero prácticamente no tan alejado de la realidad, que yo veo en blanco y negro. Y que para ver en color tengo que hacer el esfuerzo, cambiar el chip y decir, bueno, a ver, voy a ver el color. Y entonces empiezo a analizar qué color hay en lo que estoy viendo. Porque naturalmente no lo hago. Naturalmente veo formas, veo volumen, luz, sombra, figura, fondo, y el color para mí es está aparte de eso. Y lo que sí, cuando pinto, tengo que tener todas mis pinturas tienen que tener su nombre, porque si pierden la etiqueta, estoy perdido, no sé qué es lo que hay ahí adentro. Entonces, muchas veces yo digo, bueno, a ver, voy a usar este azul ultramar y le voy a poner, lo voy a mezclar con un ocre siena, y me imagino qué combinaciones podría dar, pero tampoco estoy seguro de que si lo que voy a hacer va a estar bien. En realidad, también siempre termino frustrado en un punto, porque sé que como no controlo los colores, en realidad lo que estoy haciendo es una ridiculez. Lo que explico en ese texto es precisamente que me doy cuenta de que hay vicios, de que hay memoria muscular. Muchas veces los primeros trazos que salen tienen que ver con esta costumbre de hacer
¿no? Y yo mismo me analizo y digo, bueno, está bien, ok, pero vamos a buscar otra cosa, ¿no? Entonces, no está mal, por eso lo escribí, para que cada uno se analice a sí mismo de por qué dibujo siempre, por qué empiezo a dibujar ciertas cosas. Por ejemplo, la memoria, o sea, los dibujos automáticos son aquellos que, por ejemplo, uno hace mientras está hablando por teléfono y que de repente siempre es más o menos lo mismo. Unos hacen una cuestión geométrica, otros hacen unas curvas que no sé qué, y yo soy muy consciente de las líneas. Entonces estoy siempre analizando. Para mí las curvas son, la línea, la curva es un lenguaje en sí mismo. Entonces hay veces que yo hago una curva que va y que vuelve y digo, no, no es así, es más agudo, tiene que ser más agudo acá, si no es otra cosa. Lo que está representando es otra frase. Entonces para mí las líneas tienen ese lenguaje de riqueza. Entonces cuando yo empiezo, veo que salen y digo, ah, sí, están saliendo las líneas de siempre, digo, bueno, y me digo en ese texto, me digo, bueno, sé que tengo que ser paciente hasta que pasen esos primeros 10 minutos de cosas costumbristas, de la costumbre ¿no? de que mi mano se mueve sola, de que el músculo se mueve solo buscando ciertas curvas que son naturales en mí, pero después ya empiezo a encontrar otras cosas que salen de otro lado y que son más lo que estoy buscando. La semana pasada di una charla en un colegio de nenes que juntaron a nenes desde primero hasta quinto grado y me hicieron unas preguntas tan alucinantes, tan lindas, y una de las preguntas era, señor Ciruelo, me dijo un nene de 7 años, ¿qué pasa si un día no tiene más imaginación? ¿Qué haría? ¿No? Es esa misma pregunta, pero más directa. Y entonces, bueno, le dije, por suerte no me ocurrió eso. Sí que hay días que estoy más denso y hay días que hay otra dinámica que va más rápido, va mejor, fluye mejor. Pero igualmente hay tantas cosas, ok, hay días que digo, bueno, estoy dibujando, digo, me doy vuelta y agarro un libro de Moebius, por ejemplo, o de Miguel Ángel, o de cualquier artista, Roger Dean, y lo hojeo un rato y ya siento que la inspiración sube, porque son gente que yo admiro mucho y tengo miles de libros en mi casa, miles. Entonces es muy fácil inspirarse. O, bueno, te mirás una película. Hoy en día, mirás Avatar y ahí hay tanta cantidad de diseño, información y belleza que, bueno, es fácil inspirarse. O la literatura. Entonces, sí que hay que entender, son cosas que uno aprende sobre sí mismo, ¿no? Hay veces que busco que la inspiración me llegue por otros lados. Entonces, yo sé que una de las cosas más potentes a nivel literatura es Borges. Borges es tan complejo que es inagotable el análisis que se puede hacer de un mismo relato, por ejemplo. Un cuento de Borges lo puedes leer 100 veces y las 100 veces vas a encontrar cosas diferentes. Porque el tipo trabaja, primero, con palabras que nadie usa. Al usar palabras que nadie usa y giros y expresiones que son muy originales, de repente te das cuenta cómo la arquitectura en 3 palabras él dijo algo que si no usaras esas palabras, usaras palabras más normales, necesitarías 25 palabras, ¿no? Entonces, cómo la síntesis de 3 palabras están pintando un concepto tan gigante. Y eso es arquitectura, por ejemplo, ¿no? Es literatura, pero es un diseño, es una línea, ¿no? Cómo él se movió con esa línea de tal manera que... Y yo, por ejemplo, una de las cosas que hago, mi hija, como dije, es escritora naturalmente. Entonces le estoy tratando de meter a Borges. Entonces nos sentamos juntos y le digo, mira esto,
esta frase, ¿no? Y la leemos y ella no la entiende. Dice, no entiendo lo que me quieres. Tiene 14 años mi hija. Dice, lo que pasa es que estas palabras ya no las entiendo. Y lo que quiere decir, digo, claro, pero vos fíjate, él está uniendo esta expresión con aquella otra, entonces logra este diseño. Y estamos en una frase durante un rato largo. Eso es lo que tiene Borges, por ejemplo. Entonces, el día que se te acabe la inspiración, agarrás un libro de Borges y tenés ahí, ¿no?, para darle porque es inagotable. Y si no es él, es Liliana Bodoc, o es cualquier otro artista, o es cualquier... o música. La música es una fuente de inspiración muy importante. Sí. Sí. Toda la vida toqué la guitarra. De hecho, a los 16 ya tenía una banda de rock y tocamos hasta los 22. Tocaba, de hecho, en una época ya tenía 20, 21, 22 años, tocábamos los fines de semana en bares, en pubs. Y yo pensé, en esa época pensaba que iba a ser músico, esta vida. Que iba a ser una vida de músico. Y no fue así. Un día me di cuenta, tenía 21, me di cuenta de que estaba pintando todo el día y que ya no iba a haber tiempo para ser músico. Y me angustió mucho. Recuerdo que me duró... Les voy a contar una anécdota muy mágica. Yo tocaba la guitarra eléctrica. Bueno, empecé con una guitarra criolla, por supuesto, desde muy chiquito, y cantaba canciones, ¿no? Y todo aquello. Pero a los 15, 16 me compré una guitarra eléctrica y empecé a tocar rock. Y me apasionaba. Entonces, ya digo, a los 21, 22 años que yo tocaba mucho, me di cuenta que ya no me daba el tiempo para las dos cosas, y entonces me di cuenta de que me estaba empezando a alejar ya de la guitarra y me angustié. En ese momento conozco de casualidad a un músico porque me llega un disquito, una grabación de un músico llamado Steve Vai, que no había ni fotos ni nada, solamente un disco. Y lo escuché y era como escucharme a mí, lo que yo quería hacer en el futuro, lo que yo proyectaba de mí mismo como guitarrista. Y me impresionó de tal manera que para mí fue una cosa extraordinaria, ¿no? No me olvido más de lo que me produjo los primeros impactos de escuchar esa música y ese guitarrista. Pocos años después, yo ya me voy a vivir a Barcelona y consigo comprar un disco del solista, el primer disco que él sacó, y bueno, lo escucho y más todavía. Digo, este tipo es tremendo. Al poco tiempo él viene a tocar a Barcelona. Entonces lo voy a ver. No había muchas fotos de él, yo había visto alguna foto, pero no está. Bueno, la cuestión que me pongo adelante, y cuando él sale al escenario, me impresionó de tal manera, porque yo estaba viéndome a mí mismo ahí. No solamente porque teníamos un parecido físico tal vez en la cara, pero las manos de él, cómo se movían, eran mis manos. Y él estaba tocando lo que yo pensé que iba a tocar en esta vida cuando dije, bueno, yo voy a ser músico esta vez. Y la magia actuó en ese momento, porque a partir de ese momento, la angustia que yo tenía se borró. Y después me di cuenta de que en realidad es como que es una locura lo que voy a decir, una locura total. Dije, bueno, quizás soy un tipo tan afortunado que quizás finalmente sí voy a hacer una experiencia como músico en esta vida. Y también voy a hacer una experiencia como artista plástico en esta vida. Y eso me dejó muy tranquilo. No sé si puede ser verdad o no, pero sí que nos hicimos muy amigos con Steve hasta el día de hoy, después de 25 años. Y él un día me dijo, estando en su casa en Los Ángeles, me dice, vos y yo somos hermanos, me dice. Somos hermanos galácticos.
Pertenecemos a una familia que encarnamos, es un tipo muy místico y muy... Y me dice, encarnamos siempre en grupos y nos juntamos, dice, y pertenecemos a la misma familia. De hecho, cuando él conoció mi trabajo, porque yo lo primero que hice en el 88 sería, no, en el 89 se edita un libro mío en Londres. Cuando ese libro se edita, yo se lo mando a una dirección que aparece ahí. En 15 días tenía una respuesta de él diciéndome, yo siempre quise ser artista plástico y como me dediqué a la música nunca pude dibujar ni pintar. Y me identifico mucho con tu arte y no sé qué, no sé cuánto. Y ahí ya fue. Entonces, 2 años después él me llama y me dice, quiero que me hagas una tapa. Y bueno, ya nos hicimos muy amigos. Hace 1 año y medio atrás lo vi en un concierto y él antes del concierto me llama al camerino y me dice, vení que te quiero mostrar unas cosas. La primera vez en 53 años que puedo dibujar. Porque había hecho una gira, estaba haciendo una gira que estaba durando 1 año y medio, entonces tenía mucho tiempo libre en los hoteles. Y se había puesto a dibujar seriamente. Y me mostró 100 dibujos. Tremendos. Muy locos, muy locos, mucho color y mucha cosa. Pero él estaba como que finalmente se pudo sentar a dibujar después de haber deseado toda su vida expresarse por esa vía. Pero como es un obsesivo de la guitarra, no le quedaba ni un segundo libre para hacerlo, ¿no? Y bueno, tu pregunta era si compongo. Sí, compongo y en mis ratos libres toco la guitarra y hago lo que puedo. ¿El nombre? Ajá, bueno, no es un nombre que se le haya ocurrido a mi mamá o a mi papá cuando yo nací. Sí, alguien en la secundaria, pero el primer año de la secundaria, un chico que bautizaba a todo el mundo, o sea que le puso un sobrenombre a cada uno de los que había en la división, y entonces me puso ese sobrenombre y a mí no me gustaba, porque era bastante ridículo como nombre, y bueno, pero en una cuestión de 1 año todo el mundo me llamaba Ciruelo, y más adelante ya empecé a firmar Ciruelo y dije, bueno, soy Ciruelo. Pero después, más adelante, me di cuenta de que las cosas son más complejas de lo que pensamos. Me di cuenta, por ejemplo, de que en la mayoría de las culturas ancestrales el nombre nunca se le daba a alguien en el momento de nacer, el nombre definitivo. El nombre era algo que se ganaba a alguien cuando pasaba de la infancia a la adolescencia o a ser adulto. Había como un proceso, ¿no?, de iniciación, que entonces lo bautizaban con un nombre que tenía que ver con lo que él ya había demostrado que era, sus aptitudes, sus preferencias, sus actividades, y eso tenía mucho más sentido. Y es del modo que nos habíamos comportado los seres humanos durante cientos de miles de años. No sé por qué de repente lo cambiamos y ahora hay que poner el nombre cuando uno nace, que es el definitivo, y que tiene que ver con que tenés que tener un DNI que tiene que quedar registrado, entonces hay que ponérselo, ¿no? Entonces, bien, ahí entendí que Ciruelo es mi nombre. Que por otra parte, soy apasionado de los árboles. Los árboles para mí son maestros y entonces concentran toda mi atención. Si yo voy caminando por la calle y veo un árbol, automáticamente me captura la atención y lo miro. Lo miro porque veo cosas en los árboles. Entonces, y aparte sé que son seres con una sabiduría tremenda. Lo siento, ¿no? Entonces tengo una pasión así por los árboles que bueno, que me pone orgulloso tener este nombre. Lo primero que yo, bueno, soy un amante de la naturaleza y también del deporte, entonces necesito salir continuamente. Yo desde muy chiquito siempre hago mucho deporte y lo sigo haciendo. Sigo jugando 3 veces por semana al fútbol y
y hago actividades con mis hijos, salimos en bicicleta, etc. Entonces, una de las maneras también de poder unificar era tener una casa que tuviera un jardín y que estuviera en la naturaleza, un poco para combinar las cosas. Yo no podría vivir en el medio de una ciudad porque me faltaría el verde, me faltarían árboles alrededor. Entonces, en cuanto pude, construí una casa. Y cuando digo construí, no dije la mandé a construir. Una de las experiencias más fuertes de mi vida fue construir mi propia casa. Poner ladrillo sobre ladrillo. 50.000 ladrillos. Que me llevó, bueno, muchos años, porque la fui haciendo en diferentes etapas. Pero esa fue parte también, esa experiencia fue parte de hacer una casa del modo que yo la necesitaba para que todas las actividades que yo necesito hacer las pueda hacer en el mismo entorno. Entonces, claro, es un poco lo que digo al principio. El paso 1 es conocerme a mí mismo. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Y por qué? Y después es, entonces voy a conseguir esto, que es lo que necesito para poder llevar adelante mi vida y mi profesión. Uniendo con lo que decía al principio, lo más importante es saber conocerse a uno mismo y saber que tenemos que luchar para lo que nuestra naturaleza nos pide y nada más. Cualquier otra cosa que quieras conseguir, como, no sé, dinero y fama, que eso es algo que nos venden mucho, que se necesita y qué sé yo, tal vez te va a desviar, te va a hacer perder tiempo de otras cosas que en realidad sí deberías estar haciendo. Entonces, quizás, bueno, para ir cerrando la charla, los voy a dejar con esa idea. La idea prácticamente más importante es la del autoconocimiento. Y el autoconocimiento no lo puede hacer nadie más que uno mismo sobre sí mismo. Te pueden dar algunas técnicas, un psicólogo, un amigo, tu pareja, pero el gran trabajo sobre uno mismo lo tiene que hacer uno mismo. Es el trabajo más importante y el único que vale la pena, porque conocerse a sí mismo es lo que te garantiza que puedas avanzar en tu vida con felicidad, lograr cosas que realmente te hagan feliz, no conseguir cosas que te dijeron que tenés que conseguir. Y esa es la trampa en general en estas sociedades, ¿no? Entonces, aquellos que tengan inquietudes artísticas saben que son inquietudes que tienen que ver con el espíritu, con una sensibilidad que tiene precisamente el artista y tiene que protegerlo mucho, tiene que saber que tiene ahí un tesoro. Lamentablemente hay muchos chicos, mucha gente que no sabe realmente qué quiere, no sabe si tiene alguna cualidad original, no sabe si va a estudiar cuando termine la secundaria medicina o arquitectura, porque le da lo mismo, no sabe, no está seguro. Y en contraposición a eso, el que sí sabe desde muy joven qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le apasiona, bien, tiene que reconocer que eso es un tesoro. Entonces, protegerlo y enfocarse en eso, no dejarse llevar, ¿no? Y así que bueno, los animo y los estimulo a que hagan esa búsqueda interior que les va a dar las más grandes recompensas. Así que bueno, gracias por venir y nos vamos a seguir viendo seguramente.